y formación humana. Y bueno, agradecemos también a la Asamblea Nacional de Autogobierno, a la Sociedad del Afecto, a nuestro doctor Samuel Islas Ramos, doctor y presidente del Consejo Mexicano de Psicología. Bueno, también agradecemos también a Rafa Barrios, y bueno, también a nuestra amiga Claudia, a quien le voy a ceder el micrófono y el escenario virtual en esta tarde. Bienvenida, Claudia, bienvenido a todos los participantes que están entrando también a la sala de Zoom. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mauricio, colega, amigo? Estamos aquí otra vez reunidos y pues qué maravilloso porque es nuestro último simposio 2025. Estamos de gala, de manteles largos, tenemos un excelente ponente. Estamos muy contentos por ello, con el doctor Marco Eduardo Murueta. Bien, pues tiene un tema en este 23º simposio, eh, que, que bueno, yo ya ansío por escucharlo porque pues quiero saber, ¿no? Conocer estos 26 criterios, pero sobre todo el, el saber en qué situaciones a veces como personas, como humanos, nos desregulamos y cómo volver a ese centro, a nuestra salud psicológica. Yo creo que es prioritario tener en cuenta esto para nuestra salud mental como un checklist, ¿sí? De cómo comprendemos la realidad, de cómo actuamos de manera consciente, porque a veces somos inconscientes para actuar, eh, y cómo vamos construyendo vínculos afectivos, es decir, todas estas etapas o procesos por los que tenemos que pasar, para construir estos criterios de nuestra salud psicológica. Me parece muy interesante, yo estoy muy contenta de estar aquí, de verte, Mauricio, también, Rafa Barrios, muy contento y muy contenta y de verlos, y a nuestros invitados que, bueno, posteriormente se irán incorporando. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Y bien, adelante, Rafa, creo que por aquí tenemos la presentación de nuestro ponente. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues con todo el gusto del mundo presentamos a el doctor Marco Eduardo Murueta Reyes. Él es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también estudió la maestría en filosofía y la licenciatura en psicología. Autor de la teoría de la praxis, y sus investigaciones y construcciones teóricas han tenido un alcance continuo con su práctica por más de 43 años como psicoterapeuta. Tiempo similar al de su ejercicio docente en la carrera de psicología de la UNAM, Iztacala, tutor del doctorado en pedagogía de la UNAM, presidente de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, es director del Manual Latinoamericano de Salud y Enfermedades Psicológicas, presidente del Consejo Mexicano de Psicología, director de la revista electrónica internacional Simbiosis de Educación y Psicología. Es además coordinador general del Colegio de Certificación, Reconocimiento, Acreditación y Validez de Estudios y Saberes del Consejo de Transformación Educativa. También es coordinador general de la Asamblea Nacional de Autogobierno y ha publicado ya 16 libros y múltiples artículos científicos en revistas de diversos países. Ha recibido varios premios y distinciones por su labor científica y profesional y social, y hoy lo tenemos con nosotros. Un aplauso virtual para nuestro ponente, el doctor Marco. Adelante, adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Claudia Heréndira, por esta invitación a ser el ponente de este 23º Simposio de Salud Mental Integral, Educación y Formación Humana. Y es un placer haber sido invitado para esto, un honor para este último simposio del año. Y pues me da mucho gusto saludar a dos de mis amigos muy importantes que, sobre todo por internet, no tenemos tanta cercanía presencial, pero son amigos de internet muy relevantes, el doctor Alberto Reyes Sánchez de Guadalajara y mi amigo también, doctor Genaro González, el doctor Alberto, pues médico,
y Genaro González, psicólogo, un destacado psicólogo también, con quienes hemos compartido muchas cosas, entre otras cosas, este proyecto de la Sociedad del Afecto ha sido algo que nos ha unido y que forma parte, bueno, es un concepto, la sociedad del afecto, que está vinculado a la teoría de la praxis, de la cual hablaremos hoy. También saludo a Avi, bienvenida. Tenemos todavía poca asistencia, pero pues vamos a empezar. Que por cierto, casi siempre han tenido muy buena asistencia a estos simposios. Voy a compartir pantalla para empezar. Y saludo también a las personas que vean el video y que después nos vean por internet. Ustedes me ayudan a admitir, ¿verdad? A Félix Portes. Sí, sí, aquí estamos pendientes nosotros de eso. Pues el tema de hoy va a ser 26 criterios de salud psicológica en la teoría de la praxis. Mm, no sé si ustedes se han preguntado, sobre todo los que sean psicólogos, los médicos, pienso que tienen criterios de salud más claros, pero a los psicólogos les decimos, ¿y cuándo sabes a un terapeuta, ¿no? Psicoterapeuta? ¿Cuándo sabes cómo dar de alta a un paciente? Y entonces, por lo general, dicen, pues solitos se dan de alta, ya cuando se sienten bien o ellos van considerando. Pero tú no tienes un criterio para decidir si está bien psicológicamente o no. Pues si el paciente se siente mal, pues yo lo atiendo. ¿Y cómo saber qué es lo que lo va a hacer sentir bien? Hay mucha ambigüedad en general en el ámbito de la psicología, por eso algunos colegas prefieren hablar de acompañamiento en lugar de psicoterapia. Terapia es un procedimiento profesional, un procedimiento técnico, podríamos decir, para generar un cambio mejor de mejoría en la salud, en este caso psicológica de una persona. Y el acompañamiento, pues tú estás ahí en la medida que la otra persona quiera que estés y se sienta que le ayudas en algo, pues tú estás. Ya cuando siente que no, pues le sigues, ¿no? Ya se independiza. Pero no hay criterios. Entonces, la teoría de la praxis es una teoría que tiene 45 años de edad, más o menos, surgió en mi cabeza en octubre de 1980. Entonces, estos 45 años lo han hecho evolucionar muchísimo. Ya había el concepto de praxis antes en algunos autores, desde la Grecia antigua existe el concepto de praxis, y luego lo menciona de manera significativa Hegel, Marx, y muchos marxistas hablan de praxis, y sobre todo uno de ellos, el más importante, Gramsci, Antonio Gramsci, eh, pues un político y filósofo italiano, ¿verdad? De principios del siglo XX, al cual yo considero probablemente el más importante filósofo del siglo XX y XXI. Hay dos grandes filósofos del siglo XX. Uno es Heidegger y otro es Gramsci. Y pienso yo que Gramsci, aunque su obra es un poco dispersa porque tuvo que hacerla mucho en la cárcel, por eso sus trabajos se conocen como cuadernos de la cárcel, pero su conceptualización, una vez que se entiende, es bastante relevante. También esta teoría de la praxis se nutre de manera importante de Nietzsche, de Heráclito, ¿verdad? Pero mucho de Hegel, mucho de Marx, mucho de Gramsci. Eh, Praxis fue lo que hizo que yo concibiera esta nueva teoría psicológica fue un libro de un filósofo yugoslavo que se llama Mijailo Markovic y que tiene un libro que yo leí en octubre de 1980 que se llama Dialéctica de la Praxis. El concepto de praxis ya se ha utilizado, pero muchas personas suponen equivocadamente, digo yo, que praxis es sinónimo de práctica, de acción física, de acción material complementaria de la teoría o de la conciencia. Pero lo que este libro que les comento me hizo notar, dice en alguna página de ese libro, dice, es que el pensar también es praxis, con lo cual, por cierto, los griegos estaban de acuerdo. Entre ellos, Sócrates hablaba de la praxis interior.
La imaginación, dice Markovic, también es praxis. Los sueños también son praxis, son acción. Así como los brazos y las manos pueden realizar ciertas acciones pues, que todos podemos realizar, todos los que tengamos pies y manos, podemos realizar caminar, tomar un vaso, escribir. Todo eso desde luego es praxis, pero también imaginar, también reflexionar, también inventar, también dialogar. Es decir, la praxis es sinónimo de actividad humana. Y esto tiene una ventaja que supera por primera vez en la historia, con mucha claridad, el dualismo. Creo que Hegel ya supera el dualismo. Pero la teoría de la praxis lo lleva a su máxima expresión. La teoría de la praxis es una evolución de la filosofía de Hegel y concretada ya como una ciencia psicológica. Entonces, praxis es toda actividad humana. Fíjense que los soviéticos hablaban de actividad, Leontiev sobre todo y Luria hablaban de actividad, pero actividad tienen las máquinas, actividad tienen los microbios, los planetas, todo tiene actividad, pero la actividad humana tiene ciertas características que no tienen otros seres, ni orgánicos, ni menos inorgánicos, ¿no? La actividad humana de los seres humanos se sabe que se dirige a fines mediatos. Y esto que está aquí entre comillas lo acuñó Markovic, actividad social dirigida a fines. Y entonces los fines, imagínense un perrito no sabe lo que va a hacer 2 horas después o al día siguiente. Y los perros probablemente sean los animales más inteligentes después de los seres humanos por lo menos en el sentido cognitivo, ¿no? Porque luego hay otras inteligencias que los seres humanos no tienen y que las otras especies sí tienen. Pero por lo menos en el ámbito cognitivo, los perros no pueden pensar, ni los caballos, delfines, chimpancés, loros, no pueden pensar lo que van a hacer al día siguiente, la próxima semana, el próximo mes, no, no pueden festejar la Navidad, no, el próximo año, mis planes para 2026 no pueden hacerlo. Eso solamente lo podemos hacer los seres humanos. Y un filósofo que, por cierto, fue mi asesor de la tesis de maestría que se llamó ya Psicología y Praxis y que la terminé en 1988. Me titulé de la maestría en 1991, pero yo terminé la tesis en 1988 y mi asesor de la tesis fue el doctor Adolfo Sánchez Vázquez. Y lo elegí a él porque precisamente tiene un libro de los años 60 que se llama Filosofía de la Praxis. Pero el doctor Sánchez Vázquez, polemizamos incluso en ese, yo como tesista y él como asesor de tesis, porque él asumía que la idea surge primero en la mente y luego se realiza a través de la praxis. Pero para los psicólogos, la pregunta es, ¿y cómo surge la idea? En la mente, diríamos, en el cerebro, en la mente de una persona, ¿cómo surge una nueva idea? Entonces, para eso hago un experimento que lo voy a decir muy rápido, lo hago un poco más lento en cuando doy cursos, pero ahorita nada más se lo voy a platicar. Y entonces este experimento consiste en pedirles a todos ustedes que imaginen, por favor, un color nuevo que nunca hayan visto. Entonces hagan el esfuerzo de imaginar un color que no hayan visto nunca antes. Bueno, pocos segundos después, las personas se dan cuenta que es muy difícil o imposible imaginar un nuevo color. ¿Sí? La segunda parte del experimento es, imaginen ahora un edificio que nunca hayan visto. Y al principio piensan que van a tener la misma dificultad que con el color, pero no. A los pocos segundos las personas dicen, sí, yo me imagino un edificio en zigzag o con forma de caracol o con forma de cabeza de pong, ¿no? Cualquier forma estrambótica, si ustedes quieren, de un edificio. Y entonces la pregunta para los psicólogos es, ¿por qué es más difícil imaginar un color que un edificio? ¿Por qué un color no se puede imaginar y un edificio sí? Bueno, si analizamos el edificio y cualquier edificio que ustedes puedan imaginar, es una combinación de cosas ya conocidas. Y eso nos lleva a la primera ley de la teoría de la praxis. Nada surge de la nada
todo es una combinación de lo anterior, que en psicología equivale más o menos a la ley de la conservación de la materia, ¿no? De la energía, de la física. Nada se destruye, nada se construye, todo se transforma. Entonces, si queremos ser psicólogos de alto nivel, es muy importante recordar este principio. Nada es porque sí. Todo tiene causas, todo tiene un proceso de producción y en general es una combinatoria de factores la que construye cualquier cosa nueva, incluyendo la teoría de la praxis como una nueva construcción, pero cualquier cosa que ustedes puedan imaginar es una combinatoria. El reto es aprender como parte del mismo proceso a combinar y a tener elementos con que combinar. La creación tiene que ver, por lo tanto, con la mayor diversidad de componentes que podamos integrar. Por eso la importancia de los viajes, de las lecturas, para poder crear. Y en el ámbito educativo nosotros estamos hablando de formación de creadores y no de repetidores, de personas amaestradas, que solamente se apliquen a repetir algo, sino que combinen cosas. Y esa es la verdadera inteligencia, digo Ay, yo. gorda, ¿ves? Y ¿Y por qué no aquello que sale? combina. Bueno, déjenme ponerle, hay que ponerle silenciar al entrar, si me ayudan, por favor. Listo. Entonces, por eso es muy importante en los seres humanos, el segundo elemento de la característica de los seres humanos es el carácter histórico en el sentido de que integramos experiencias de otros. Somos la única especie que integra experiencias de otros. Los perros, los chimpancés, los delfines, los caballos no pueden aprender de otros. Las ratitas de Skinner, no puede una rata a otra decirle, mira, te llevan a una cajita de Skinner donde se oprimen la palanca, te dan comida. Eso cada ratita lo tiene que aprender. Y los seres humanos no. Usamos las experiencias de otros para generar nuestra propia experiencia. Esa integración hace que los seres humanos hayamos evolucionado, pues en unos cuantos miles de años, más o menos. La evolución humana de los últimos 10.000, 30.000 años ha sido enorme. Si la comparamos con cualquier otra especie, no tiene ni siquiera el elemento de contraste. Es decir, los chimpancés de hace 10.000 años son bastante parecidos a los actuales. Y los seres humanos, todo lo que hemos procesado en 10.000 años gracias a esta capacidad de integrar la experiencia de los demás en la propia experiencia, con la propia experiencia. Eso nos lleva a que esto implica una dimensión semiótica, un significado. Decía Heidegger que los seres humanos estamos arrojados en la significatividad. No podemos estar sin significado. Los peces pueden salir del agua. Los seres humanos no podemos salir de los significados una vez que entramos. Y más o menos se podría decir que los seres humanos entran claramente a la significatividad con la primera sonrisa de un bebé, la primera sonrisa intencional de un bebé alrededor de los 3 meses de edad, aunque pudiera haber elementos desde el útero que pudieran estar en esta perspectiva, en esta tesitura, pero es muy clara la sonrisa como este compartir. Cuando una persona sonríe, es que está entendiendo algo que cree que el otro también lo está entendiendo, y eso es lo que nos da risa, el entender algo distinto a lo que aparecía, ¿no? Imaginen al bebé viendo a su mamá esconderse y aparecer, y entonces él entiende que se esconde, pero no desaparece, está ahí, están jugando, y entonces sonríe. Eso es la significatividad. Y la semiótica podríamos decir que es propiamente el significado psicológico, porque Heidegger se centra más en el significado semántico. Nosotros en teoría de la praxis distinguimos entre significado semántico y significado psicológico. Significado semántico es aquel eh, por ejemplo, que define un concepto, ¿no? Por ejemplo, es el significado lógico. Una casa, desde el punto de vista semántico, pues es un lugar donde habita un conjunto de personas. Pero desde el punto de vista semiótico o psicológico, una casa es seguridad, es historia, es un refugio, es familia, es privacidad, es seguridad, es intimidad, es
hogar, ¿no? Es calor de hogar o también fuente de conflictos, ¿no? Una de las cosas que observamos, más allá de lo que vamos a ver en esta charla, tenemos unos ejercicios terapéuticos y el segundo de ellos dice, ¿qué te gusta hacer? Se lo voy a hacer un poquito breve. ¿Qué te, con quién te gusta conversar? ¿Qué actividades te gustan? ¿Qué comida te gusta? ¿Qué música te gusta? ¿Qué películas te gustan? Y la penúltima pregunta es, ¿qué lugares te gustan más? Los tres lugares que te gustan más. Y bueno, el hecho de que a una persona no le guste su casa, lo consideramos sintomático de una problemática psicológica significativa. Es decir, la casa es muy importante que te guste porque es parte de ti, muy cercana, muy estrecha. Y si en la medida en que no te gusta tu casa, estás disociado. Y eso ya es el elemento de la psicopatología, ¿no? El estar disociado de sí mismo. Y además, esta dimensión semiótica nos permite la integración de lo que Occidente y las psicologías tradicionales habían visto por separado. Acción, afectividad y cognición como tres pistas que pueden confluir. Los cognitivo-conductuales piensan que la cognición puede modular las emociones y coordinar las acciones porque no se dan cuenta que la cognición es también una acción, como decíamos hace un ratito, y que es una acción, cualquier cosa que pienses es una expresión emocional, ¿verdad? Entonces, acción y cognición son un solo proceso, no se pueden separar. Toda acción es una expresión emocional y es un proceso cognitivo. Toda expresión emocional es una acción y es un proceso cognitivo. Y toda cognición es una acción y es una expresión emocional. Entonces, esto nos permite muy claramente superar el dualismo mente-cuerpo y superar la dicotomía individuo-sociedad, ¿no? Si es que los demás me fuerzan o me obligan a hacer las cosas que yo no quiero hacer, con sus opiniones, pues tú te estás obligando porque tú estás incorporando los significados, ¿no? Tú les das el sentido y al mismo tiempo tú eres un participante social que cambia los significados de tu colectividad. Entonces, la sociedad se hace en el individuo y el individuo es parte de la sociedad y esta es pues una idea dialéctica, ¿no? Por eso, como decía Marx, el individuo siempre tiene carácter social, no se puede. Y Occidente ha querido individualizar, ¿no? Entonces, en la teoría de la praxis, estamos planteando un nuevo concepto de salud psicológica y proponemos dejar de usar los conceptos de salud mental, por lo que acabamos de ver. Salud mental es como si fuera un problema del cerebro, de la mente, sin que hubiera problemas en la familia, ¿no? Y además responsabilizan al enfermo, ¿no? Tú lo que pasa es que no entiendes, no te das cuenta, no eres consciente y no ven que pues vive en condiciones muy deplorables, muy problemáticas, digamos, está muy solo o tiene demasiada familia hacinada en una casa muy pequeña o tiene problemas económicos, o tiene un trabajo rutinario. Es lo que vamos a ver en los criterios de salud psicológica, todo lo que afecta a la salud psicológica y que va más allá de lo mental. Entonces, proponemos por eso el concepto de salud psicológica y dejar de usar el concepto de salud mental, porque además el concepto de salud mental es psiquiátrico, es médico. Y ahí pues tiene una implicación epistemológica profesional, pero también una implicación política, en el sentido de que los psiquiatras tienen hegemonía para quiénes son los creadores del DSM. El DSM, para si alguien no lo sabe, es el Manual de Diagnóstico Estadístico de las Enfermedades Mentales. Y ese es la referencia que tenemos todos los psicólogos del mundo hasta ahora para valorar y diagnosticar padecimientos psicológicos o mentales. Y eso lo hicieron los psiquiatras, no lo hicieron los psicólogos. Por eso nosotros ya estamos construyendo en América Latina el Manual Latinoamericano de Salud y Enfermedades Psicológicas, que obviamente es alternativo al DSM y tiene otros criterios que no son mentalistas o biologicistas, como tiende a ser el enfoque psiquiátrico, que todo
¿no? Quiere verlo en términos de neurotransmisores, de dopamina, sin ver los sistemas, por ejemplo, interactivos. Los psiquiatras en general no saben psicología. Ellos son médicos con una especialidad en psiquiatría. Está bien, pueden recetar ansiolíticos, antidepresivos, eh, antipsicóticos y otras variantes, pero no comprenden lo que implica una relación, no lo comprenden profesionalmente, quiero decir, lo que implica una relación, por ejemplo, en la familia o la madre con el hijo. Tienen nociones de psicoanálisis relativamente, la mayoría, hay excepciones desde luego, pero la mayoría tienen nociones de psicoanálisis eh, no muy profundas, podríamos decir, y sin embargo están ellos en la hegemonía. Los gobiernos cuando piensan en acudir a un profesional de la salud mental, acuden al psiquiatra, no al psicólogo. Por eso también es político hablar de salud psicológica, pues, siendo es nuestro tema. Nosotros somos los expertos en entender qué es lo que pasa con una persona, más que los psiquiatras. Los psiquiatras nos pueden apoyar y los podemos valorar en ese sentido, pero no son los expertos en entender el fenómeno psicológico. Tienen otra formación, otra carrera. Y desde luego puede haber un momento en que psicología y psiquiatría se integren en un solo proceso, ¿no? Pero por lo pronto los psicólogos no pueden recetar. Entonces, si necesitamos un ansiolítico, necesitamos el apoyo de un psiquiatra, un antidepresivo. Y sí, vamos a ver, bueno, en otra charla tenemos los niveles de salud y enfermedad psicológica, y hay niveles de enfermedad psicológica que sería bueno que tuvieran apoyo farmacológico, o sería muy necesario que tuvieran apoyo farmacológico o indispensable, ¿verdad? No hay que menospreciar el apoyo farmacológico, pero tampoco ponerlo por encima del conocimiento psicológico, sino que deben complementarse. Y el otro aspecto que estamos cuestionando, el otro concepto es el de normalidad, que también pues proviene de la psiquiatría. ¿Qué es lo normal? Lo normal pues es lo que hacen todos, la mayoría o el promedio, la norma. ¿Esto es normal o es anormal? Pues nuestras investigaciones nos hacen ver que lo normal, la norma, es que las personas tengan padecimientos psicológicos importantes. Depresión, ansiedad, ahora cada vez más está es muy frecuente el estrés, la ansiedad, que lleva, por supuesto, a todas las otras psicopatologías, ¿no? A las adicciones, a la depresión. Entonces, lo normal es estar con una gran diversidad de problemas psicológicos. Por la misma estructura socioeconómica, nada más imaginen que el 75% de la población tiene niveles de ingreso inferiores a los 15,000 pesos para vivir. Y vivir con menos de 15,000 pesos es vivir bajo presión. Y entonces, si vives bajo presión, ¿cómo podrías pensar en tener salud psicológica? Si no, no te alcanza, si tienes un montón de limitaciones, si ves cosas que te gustaría quizá usar o tener, razonables, no cosas ambiciosas, sino, pues no sé, tener acceso al Zoom, por ejemplo, tener una sala de Zoom y que cuesta 300 pesos, pero yo gano 15,000 o 14,000 o 13,000, no puedo tener una sala de Zoom. O unos zapatos, o una cierta ropa, o una cierta comida. Entonces, vivir con 15,000 pesos es vivir. Y muchos viven con 9,000 o con 8,000. Apenas está subiendo el salario mínimo a 9,600, ¿no? Entonces, se vive. El otro 20% que podría ser la clase media, baja, mediana y alta, también vive con problemas de trabajo, con problemas económicos, y trabaja también muchas horas. Si trabajas o te transportas en las grandes ciudades hora y media, o en el tráfico, y sales a las 6, 7, 8 de la mañana a trabajar, y regresas 6, 7, 8 de la noche de trabajar, y luego todavía dicen, es que usted es padre de familia, tiene que dedicarle 20 minutos de lectura a su hijo diariamente o cada tercer día, o juegue con su hijo, dele calidad, pero llegue molido del tráfico y del trabajo. Entonces,
Lo normal es estar afectado. Lo anormal es estar más o menos sano. Calculamos que menos de un 5% o quizá menos de un 1% podríamos catalogar que tiene salud psicológica esencial. Y porcentajes muy limitados tienen un alto nivel de salud psicológica o incluso personas que se pudieran contar, podríamos decir que tienen un alto nivel de salud psicológica, como vamos a ver ahorita. Por lo tanto, la normalidad como concepto psicológico, como concepto de salud debe ser desechado. Y tenemos que hablar directamente de esto es sano o es insano. Esto favorece la salud o desfavorece la salud, para lo cual tendríamos que tener, saber bien qué es la salud. Que por cierto, las definiciones de salud y de salud mental de la OMS pues son muy limitadas. No fueron hechas por científicos o de alto nivel o filósofos que puedan definir, no saben definir, ¿no? Por ejemplo, en la definición de salud mental dicen que aquel que es capaz de tolerar las adversidades de la vida diaria. Imagínense una definición de esa naturaleza. ¿A qué adversidades te refieres? ¿Al tráfico? ¿A la falta de oportunidades laborales? ¿A los conflictos en la familia? ¿A los celos? ¿A los divorcios? ¿A qué adversidades te refieres? Las adversidades comunes. ¿Cuáles son esas? Si es una mala definición. Y por eso nosotros hicimos una definición de salud psicológica que integra cuatro aspectos. Y esto sería lo sano. Y esta definición pues tiene conceptos, fundamentos, es decir, por ejemplo, sentirse libre, ¿no? El primer aspecto. ¿Qué es sentirse libre? Pues no sentirse coaccionado, sentirse esencialmente que haces lo que tú quieres hacer y no haces lo que no quieres hacer. Porque lógicamente, por eso nosotros cuestionamos el concepto de obediencia. El que obedece es el esclavo y el que obedece somete su propio deseo al deseo de otro. Y eso nos lleva claramente al concepto de neurosis, el conflicto entre querer hacer una cosa y tener que hacer otra, como dicen los de la racionalidad emotiva, ¿no? El tener que es neurotizante. ¿Quieres o no quieres? No, sí quiero ir a la reunión. Ah, pues es diferente a tengo que ir a la reunión, dicen ellos. Pero es sentirse libre. Haces lo que quieres y no haces lo que no quieres. Eso no quiere decir ser libertino, pues vemos que el libertinaje es efecto de la represión. La persona libre, lo hemos comprobado ya en muchos casos, la persona que se siente libre tiende a ser responsable. Y la responsabilidad es la base de la autoestima, el eje de la autoestima. La responsabilidad y el sentirse útil son el eje de la autoestima por el principio de integrar afectivamente con los demás. El ser autónomo también lo vemos como parte de la salud psicológica porque una persona libre pero que no tiene normas, hemos tenido casos que se siente libre para, no tiene hábitos, no tiene estructura, intenta tantito por aquí, otro poquito por allá, generalmente no logra avanzar mucho, como dice la canción de Silvio Rodríguez sobre los tres hermanos, ¿no? Un ojo arriba y otro a los pies y se cae, ¿no? No funciona. Entonces se necesita de estructura, de organización. Y de hecho lo hemos estudiado, se necesita un 60, entre 60 y 90% de orden, aunque también hemos encontrado que un 10 hasta un 39% de desorden son sanos, es decir, son necesarios. Favorecen, dicen los análisis, la creatividad, la imaginación. Pero sí se necesita ser autónomo, tener normas propias y respetar las normas propias. Que algunos me dicen, oye, ¿cómo va a ser libre? Pues en toda sociedad hay normas. Le digo, sí, pero hay normas neuróticas o enfermas y hay normas sanas. ¿Cuáles son las normas neuróticas o enfermas? Aquellas a las que tienes que respetar sin estar de acuerdo. Las respetas porque te lo imponen, porque te van a castigar o porque te van a premiar. Y las normas sanas son aquellas que respetas porque estás de acuerdo. Y entonces el semáforo lo respetas porque te parece que es lógico levantar la mano para participar y así muchas otras cosas, entrar por la entrada y no por la salida, viceversa.
Y por ese camino, todo, inclusive el tener contribución fiscal, si tú sientes que estás de acuerdo porque voy a contribuir, digamos, piénsenlo en pequeño, en un condominio, voy a dar mi aportación para que esté más bonito el lugar, etcétera, haya luz para todos, pues la doy con gusto. Y además la cooperación nos permite a todos beneficiarnos. Pero si siento que estoy dando mi aportación y se lo están robando y lo están mal utilizando, pues entonces ahí hay neurosis, no se quiere. Entonces, por eso la libertad y la autonomía deben ir de la mano, ¿no? El tercer criterio es que los deseos, una persona necesita desear para estar vivo, para tener avances. Encontramos que los seres humanos somos seres en expansión. Ya lograste subir un escalón, ahora quieres subir tres. Ya logras subir tres, ahora ya quieres subir una escalera, ¿no? Es decir, siempre estamos, esto es lo que Nietzsche llama voluntad de poder, el poder hacer, que hace que los niños, los bebés, cuando logran mover la sonaja y hacerla sonar, se siente, se llama eso lúdico, ¿no? Aquello que es en sí mismo satisfactorio hacer. Eso es lo lúdico. Y ese es el futuro que nosotros quisiéramos para toda la vida de los seres humanos, que fuera entre 60 y 90% lúdica. Y es lo que estamos construyendo, que todo lo que hagas sea porque te gusta hacerlo. Y ahora en la época de la robótica esto es mucho más posible. Conforme estamos avanzando en la inteligencia artificial y eso, los seres humanos podemos, si nos organizamos, nos coordinamos, ser mucho más libres, más creativos, más y estar jugando, disfrutar y producir cosas interesantes jugando, por gusto, no porque tengas que trabajar. El tener que trabajar es neurotizante. El querer trabajar es sano. Sentir satisfacción de la forma en que se ha vivido. Entonces, avanzar en lo que se quisiera. Si tienes aspiraciones, vas avanzando y entonces cada paso que das es motivo de satisfacción y por lo tanto es sano. Y la otra, sentir satisfacción hacia el pasado de la forma en que se ha vivido al menos en los últimos 6 meses. O sea, no nada más por un día que se sientas libre, autónomo, sino que para tener salud necesitas al menos 6 meses de satisfacción esencial. No queremos perfección, 60, 90%. De hecho, no es conveniente la satisfacción de 100%. 60 a 90% de satisfacción es lo que va a dar la salud psicológica. El 100% sería paradójicamente enfermizo porque perdería sentido todo esfuerzo y entonces vendría una especie de tedio. Entonces es vivir con retos. Pero para estos 4 criterios de salud psicológica se requiere aplicar 26 criterios de salud psicológica de acuerdo a lo que hemos investigado hasta el momento. Empezamos con 23 y vamos en 26. Es la primera vez que salieron estos criterios, se han ido afinando, fue en 1997 y de 1997 a 2025 se han aumentado 3 más. O sea, poco a poco hemos ido desarrollando. Entonces vamos, los 26 criterios, si pensamos estos 4 como si fueran un techo, los pilares y los muros que sostienen a este techo van a ser estos 26 criterios. Para poder sentirse libre se requiere lo siguiente. Para poder sentirse autónomo se requiere lo siguiente. Para sentir que te avanza se requiere lo siguiente. Y para vivir con satisfacción se requiere lo siguiente. Va. Bueno, puede considerarse que una persona tiene salud psicológica cuando uno tiene el primer indicador de la salud psicológica es un nivel alto de autoestima o autovaloración, sin caer en el extremo de la egolatría o adoración fanática a sí mismo, que como dice Erich Fromm, representa una compensación a una baja autoestima esencial. Dicen algunos psicoanalistas, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y dentro de la autoestima, recuerden, es el primer indicador, pero recuerden que la autoestima tiene como esencia el sentirse útil. La autoestima tiene muchas dimensiones, ¿no? Te puedes sentir inteligente, te puedes sentir vigoroso, sano, físicamente, fuerte, te puedes sentir sabio, te puedes sentir conocedor, te puedes sentir atractivo, bonito, bonita, sensual, muchas. Encontramos por lo menos 27 dimensiones de la autoestima.
Pero dentro de ellas hay una que hemos estado considerando como prioritaria, que es el sentirse útil. Entre más útil te sientas, más autoestima. Obviamente, utilidad y responsabilidad van de la mano, ¿no? Están intrínsecamente relacionadas. Por eso ser responsable y ser útil genera autoestima. Y en cambio, aunque esté una persona muy atractiva, y si no es útil, entra en baja autoestima y en depresión, ¿no? Entonces, para que la autoestima sea posible, se necesita el segundo criterio. Formar parte de un grupo primario de al menos tres integrantes. Se recomienda que sean tres y no dos. Es decir, tenemos un concepto de triangulación afectiva que es relevante, es decir, tener más de un punto de referencia afectivo. Por eso las amistades, bueno, vamos a verlo a continuación, pero dentro de la familia los hijos o los abuelos, los tíos, los hermanos cumplen un papel psicológico también importante. Por eso no debe ser solo la pareja, o solo madre-hijo, o solo padre-hijo, o solo hermanos, sino que tiene que haber como diferentes roles para que haya salud psicológica, por lo menos tres roles, podríamos decir. Cohesionado por fuertes sentimientos de amor. Igual no pedimos un 100%, 60 a 90% es suficiente. De hecho, les decimos, cuando vayas a elegir pareja, pues ve que se lleve bien un 60, 70, 80% con su familia de origen. Si no, pues no la elijas o no lo elijas, no lo aceptes, porque una persona sola pues entra en desesperación, va a ser muy celosa, va a ser asfixiante. Necesitamos que tenga su grupo primario y desde luego formar un grupo primario también puede ser ya cuando te casas, tienes hijos, haces tu familia, se dice, ¿no? Entonces el grupo primario generalmente es la familia, pero puede no ser la familia, puede ser un grupo fuerte de personas que conviven, los roomies o alguna cosa así, o amigos, ¿no? Muy estrechamente, los Beatles, digamos, eran su grupo primario, en fin. Luego, el 3, mantener vínculos amistosos. Este es uno de los criterios que surgió después de la primera edición, digamos, porque no pensábamos que los amigos fueran tan relevantes para tener salud psicológica. Pero la experiencia clínica nos ha llevado a ver que las amistades son necesarias y que incluso son una especie de oxigenación del grupo primario. Si no hay amistades, el grupo primario empieza a asfixiarse, como si le faltara oxígeno, por eso los grupos muégano pueden ser explosivos, ¿no? Entonces se requieren al menos dos personas de amistades, aparte de tu grupo primario, para tener salud psicológica y es característico cuando estamos en el nivel, bueno, quienes van a consulta psicológica son personas que traen un nivel 3 o 4 o 5 de neurosis o psicosis. Y ya en ese nivel 3 se caracteriza porque empiezan a tener dificultades para hacer o mantener amistades. En el nivel uno o 2 todavía tienen amigos, pero en el nivel 3 ya tienen problemas para tener amistades. Bueno, el cuarto criterio de salud psicológica es tener aspiraciones, ¿no? Y obviamente les ayudamos a los pacientes a construir su grupo primario, su grupo secundario, a saber cuáles son sus aspiraciones. Incluso hemos tenido los apáticos que no tienen aspiraciones, ¿no? No, pues, ¿y tú qué quisieras hacer? No, pues nada. ¿Qué quieres en la vida? No, pues, lo que sea, no, nada. Pero algo te gusta, ¿qué te gusta a ti? No, pues cualquier cosa, todo está bien o nada está bien, ¿no? Y entonces tenemos una pregunta ahí que la incluimos en uno de nuestros ejercicios terapéuticos que dice, bueno, y si se te apareciera el mago de Aladino, imaginemos, y te dijera, pide tres deseos. Y ahí sí, hasta los más apáticos piden salud, dinero y amor. Y entonces le decimos, bueno, ¿no tienes salud? Sí, pero quiero conservar la salud y en el futuro. Bueno, pues, ¿qué vas a hacer para conservarla, no? Pues hacer ejercicio, cuidar la alimentación, tener chequeo médico, etcétera, ¿no? O quisiera tener mucho dinero. Bueno, ¿cuánto? 1.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares. Ya tienes ese dinero, ¿ahora qué haces? Me dice uno de los pacientes con que inicio eso. Me dice, pues iría yo a viajar por todo el mundo y le compraría una casa a mi mamá. Ah, entonces tú quieres viajar y quieres mejorar la forma en la habitación de tu mamá. Quizá no puedas hacer al 100% lo que pretendes de inmediato, pero podrías ir
pues a un lugar cercano, ¿no? Que te interese. Y podrías quizá pintar un poco alguno de los muros de la casa de tu mamá o cambiarle los muebles o alguna cosa así que esté a tu acceso. Lo importante es la motivación, el tener aspiraciones, ¿no? Y un secreto es que al hacer algo, por ejemplo, si te interesa viajar y haces un pequeño viaje a algo donde no conocías y conocen, en Ciudad de México decimos, pues aunque sea Xochimilco, ¿no? Vas a Xochimilco, te la pasas bien. Y entonces ya fui a Xochimilco y como decíamos al principio, ahora dónde voy a ir, ahora a las pirámides de Teotihuacán, ahora voy a la Marquesa y así a muchos otros lados, ¿no? Entonces va creciendo la aspiración y es parte de la salud psicológica. Entre más aspiraciones haya, también aspiraciones realistas, ¿no? Aunque el psicólogo puede ayudar a hacerlas realistas. Decíamos de viajar por todo el mundo, a ir a Xochimilco, pues hay mucha diferencia, pero es de la aspiración grande, desproporcionada, a algo que esté al acceso. 5. En los últimos 3 meses ha realizado actividades dirigidas hacia sus aspiraciones, salvo que le sea imposible por incapacidad física o legal, ¿no? Es decir, algo estás haciendo, si nada más tienes aspiraciones pero no haces nada, pues te frustrarías. Entonces, lo que te va a nutrir emocionalmente es que estés haciendo cosas hacia lo que te interesa. Hay una proporción significativa de personas que quisieran hacer cosas y se pasan la vida haciendo otras que son como más urgentes y como que posponen o desechan o como que eso que más quieren no lo hacen. Y la terapia los impulsa para así realizar aquello que realmente les llama la atención, ¿no? Entonces genera endorfinas, genera satisfacción el ir pues, realizando eso que quieres, verlo pequeños, regulares o grandes éxitos. El 6 comparte con una o más personas de manera estable sus ideas y proyectos. Hemos encontrado que las personas solitarias tienen más facilidad para caer en frustración, en desmotivación. Y el hecho de que haya una mancuerna, un grupo, un equipo que te retroalimente, incluso que te diga cómo vas, ya avanzaste, no, pues me falta, ¿y por qué no haces te da un tip o alguna cosa? Este seguimiento, este acompañamiento de amigos, aquí es mancuerna de proyectos, es muy importante, ¿no? Y vean que los grandes personajes de la historia generalmente están en equipo mancuerna, ¿no? Digo, ¿para qué hago el recuento? No piensen ustedes en cualquiera y vean cómo todos hacen mancuerna, Marci Engels, Frida Kahlo y Diego Rivera, y así, ¿no? Infinidad. Este, el punto 7, la confidencialidad. Encontramos que necesitamos confidentes para poder expresar por los sentimientos personales, los pensamientos íntimos, la intimidad es necesaria y por eso este punto casi siempre lo cumple la pareja o la madre en la infancia o el padre a veces. Entonces, pero el tener confidentes o sentir que varias personas son de confianza para ti es necesario en la salud psicológica y hay que construir estas posibilidades, aunque a mucha gente se le dificulta porque hay tantas traiciones, ¿no? De que le dije, le confié y luego mal usó la información. Entonces, uno de los objetivos de la sociedad del afecto es crear capacidad para ser amigos y para ser leal y para ser discreto, ¿no? Para poder entrar en confianza. Porque si te cuentan algo y luego lo vas y lo chismeas, pues echas a perder, digamos, la vida, la salud psicológica. 8. Mantiene actividades frecuentes de convivencia placentera por lo menos 2 veces a la semana con una o más personas cercanas afectivamente, ¿no? Es decir, es necesario jugar, es necesario echar relajo, es necesario ir al cine, hacer fiestas, viajar, eh, pues convivir, ¿no? Este, es necesario. Si no, no lo vean como algo accesorio. Si no existe este punto 8 casi todo lo demás se echa a perder. Entonces, esto es como lo que permite que se mantenga, le da fluidez. El punto 8 lo consideramos más o menos equivalente al aceite para un motor. Si le quitas el aceite, truena por muy fino que el motor sea. Entonces, la convivencia es necesaria. 9. La flexibilidad. Tiene flexibilidad para adaptarse a la mayoría de las circunstancias imprevistas o novedosas que se le han venido presentando. O sea, la rigidez es insana. Entonces, el poder decir, por ejemplo, la persona que dice, yo ya no quiero planear porque se me quiebra el plan, ya no sé qué hacer, ya es necesario que vaya a psicoterapia.
Entonces, planear y cambia algo y le modificas el plan y le encuentras la forma y logras, ¿no? Caminar, si no es por un camino, por otro. Flexibilidad. El 10 en general tolera los fracasos, esto se llama la resiliencia, ¿no? En general tolera los fracasos y fallas propios y de los demás, buscando nuevas alternativas realistas para superarlos. Obviamente hay un entrenamiento para este punto 10, ¿no? Los humanistas a veces piensan que la resiliencia pues, es cosa de echarle ganas o de conciencia, ¿no? Pues hay que ser resiliente, no. Se necesita una formación y de acuerdo a tu historia de éxito o fracaso vas a ser menos o más resiliente. Fíjense que por eso una persona que tenga algo cercano al 100% de éxito va a ser poco resiliente, pero también alguien que tenga menos del 60% de éxito, entre menos tenga, menos resiliente. Entonces, los resilientes van a ser los que anden entre 70 y 80% de éxito y 30, 20 de fracaso. Pero eso se tiene que organizar desde la crianza y desde la educación, poner retos que puedan ser superables por los estudiantes, por los niños, por los jóvenes. Eso lo ve Rousseau, le llamó él la educación negativa, ¿no? Es el ponerte retos pero siempre el docente o el maestro o el padre de familia que pone retos está calculando que a lo mejor el niño tiene dos, tres o cinco errores de acuerdo a su historia y luego lo va a lograr. Como los juegos, los videojuegos, están dosificados para que lo intentes 5, 10, 15 veces y pases, porque si no pasas a las 30, a las 40 veces, abandonas el juego. Bueno, el 11 reconoce sinceramente virtudes, cualidades y éxitos de otros, tantos como de sí mismos, ¿no? Dice, la persona frustrada, el éxito de los otros le molesta y lo trata de boicotear, de inhibir, le hace trampas para que los otros no se desarrollen, porque conforme más se desarrollen los demás, más hundido se siente. Entonces, la salud psicológica implica, yo me estoy desarrollando y me alegra que los demás también. Y además les ayudo, ¿no? Como dicen los maratonistas, cuando van en el maratón, alguien se va quedando y los demás dicen, échale ganas, apúrate, ¿no? O como dicen que los, los prehispánicos, en particular, estaba leyendo ahí de los tlaxcaltecas, le decía yo, ¿por qué no los tlaxcaltecas gobernaron en lugar de los españoles y habían vencido a los mexicas, ¿no? Y decía que no, que ellos lucharon con Cortés, pero ellos luchaban en buena lid, de tal manera que al mismo tiempo que lo querían derrotar, le daban de comer. Y, y no querían derrotarlo a la mala, lo querían derrotar a la buena, ¿no? En cambio, los españoles pues se hicieron aquí a la mala, pues a como fuera, con engaños y todo, y los originarios lo hacían como en forma, como en buena lid, ¿no? Como entonces, reconocer sinceramente las virtudes, cualidades y éxito de los otros, tanto como los de sí mismo. El 12, la asertividad. La mayoría de las veces se expresa directamente, de manera oportuna y en forma cordial, sus opiniones y sentimientos, sean compartidos o no por otros. Es la asertividad, ¿no? Decir, yo pienso, yo opino, este es mi punto de vista, esto quiero hacer y respeto los de los demás, pero también respeto los míos propios, ¿no? Esa es la asertividad. El 13 es la racionalidad emotiva. Por lo general respeta las opiniones, acciones y sentimientos de los demás que no le afecten negativamente en forma directa. Es el que quiere que los otros se apeguen a sus criterios morales o de alguna forma, pues no, es que no debiera de usar aretes o no debiera de vestirse así, pues que se vista como quiera, ¿no? En la medida en que te estés metiendo con alguien que no te afecta y esa persona le gusta andar pues, de cualquier forma vestida o cantar o hacer, mientras no te afecte directamente a ti, es respetable. Entonces, el respeto a la diversidad de puntos de vista, orientaciones sexuales, preferencias, todo, cada quien respetar a los demás. El 14 pues es el miedo, ¿no? Es el no miedo. Solo tiene temor ante los peligros reales y usualmente toma las prevenciones más adecuadas para evitar riesgos. Entonces, la fobia, que es la patología, es tener miedo a peligros no reales, a cosas que realmente son inofensivas.
Y la otra se llama temeridad, el que se expone a peligros sin necesidad. ¿No? El que le gusta nada más el peligro por la adrenalina o porque quiere hacer algún tipo de presunción o alguna cosa. Eso se llama temeridad y también es patológico. El 15 tiene facilidad para establecer relaciones interpersonales y comunicarse de una manera cordial y directa. Sociabilidad. Obviamente la persona tímida, la persona que no le gusta relacionar socialmente, que tiene fobia social, pues va a tener problemas de salud psicológica. El 16, el humor, ¿no? El que ya se levanta de mal humor, pues está enfermo psicológicamente, sobre todo si es frecuente, si es una vez, de vez en cuando, no hay problema. Mantiene un buen humor la mayor parte del tiempo, ríe y sonríe compartiendo con los demás en forma desinhibida, pero sin ser grotesco. La risa grotesca también es sintomática de una problemática psicológica porque está forzando el querer reírse, no lo hace de manera natural y cordial, sino excesiva, ¿no? Desproporcionada. Pero el buen humor es muy sintomático, ¿no? El que hecho de que las personas la mayor parte de sus días pues se levanten con ganas de hacer cosas, de sonrientes, cordiales, amables. Ya si la persona se levanta de malas, necesitaría psicoterapia. Sobre todo les digo si ya típicamente o muchas veces se levanta de malas o anda de malas, ¿no? 17. Es generoso con los demás, la generosidad, pero defiende sus principios y sus derechos personales. Evita la obtención de beneficios personales a través de perjudicar a otros. Por lo tanto, la corrupción es una enfermedad psicológica que habría que tratar profesionalmente. El corrupto en general es alguien que no ama a su comunidad, a su patria. Y eso es, como vamos a ver un poquito más adelante, es parte. Si tú te disocias de los demás, te disocias de la comunidad, te disocias de la patria, de la humanidad, y abusas incluso de la naturaleza, es una psicopatología. La generosidad, cuando tú invitas a los demás, pues mira, yo te preparé esta comida, o vente, yo hago esto, la generosidad es sana, pero la caridad no, y menos el sacrificio. La caridad es insana porque incluso es humillante, tanto para el que recibe la caridad es una humillación y el que la da también es una especie de lavado de conciencia de ayudarle con una migaja al que no puede, pero como una forma de hacerle patente que no puede. No quiere que salga de ese no poder, ¿no? Como dicen, si quieres que esta persona esté en esa esquina mucho tiempo pidiendo, pues dale 10 pesos. Por eso yo pienso que no debiéramos dar caridad, pero si ese dinero que invertimos en la caridad lo invirtiéramos en proyectos para ayudar a que la persona salga adelante, las personas en general, para la sociedad del afecto, pues eso sí, lo veo muy valioso y eso sería solidaridad y sería generosidad y no caridad. Y menos, decía yo, sacrificio, ¿no? 18. Toma decisiones libremente y asume con responsabilidad las consecuencias. Ya decíamos de la libertad, pero aquí es la capacidad de tomar decisiones. Se considera psicopatología la indecisión. O que tomes decisiones y luego pasen cosas que, como efecto de esas decisiones, y tú ya no quieras responder de esos efectos de lo que tú decidiste, ¿no? Entonces, la responsabilidad y la toma de decisiones van también de la mano. Les ayudamos a tomar decisiones a los pacientes. 19. Prefiere las soluciones pacíficas y la conciliación justa de intereses. Somos pacifistas, las personas sanas son pacifistas. Rechaza activamente la violencia verbal o física, salvo en casos ineludibles. Es decir, no toda violencia es insana, aunque la gran mayoría de la violencia suele ser insana, pero lo que podríamos decir de Morelos, de Hidalgo, de Zapata, de Villa, cuando ellos se decidieron a la insurgencia, esa era una violencia sana, como quizá la de los zapatistas en el 94. En cambio, la Santa Inquisición, el castigo, las represiones, las torturas, el terrorismo son violencias insanas, ¿no? El asalto, todo eso, el secuestro. El 21 tiene sueños agradables o no recuerda lo que sueña. Esto es muy interesante porque lo que es más sano es no recordar lo que se sueña, porque los sueños son expresiones de emociones, no solamente de deseos como pensaba Freud. Entonces,
Si tú sueñas cosas muy intensamente, las vas a recordar y quiere decir que estás expresando emociones intensas. Y si los sueños son repetitivos o frecuentes, pues quiere decir que hay muchas emociones que no has podido organizar a través de palabras, a través de conceptos o de acciones. Entonces, lo que hemos hecho, interpretación de los sueños con un enfoque no freudiano, más semiológico, más teoría de la praxis. Y la gente, por ejemplo, que tiene sueños repetitivos, le interpretamos lo que significa su sueño y deja de soñar los sueños repetitivos. Y típicamente las personas que van a terapia, una proporción alta, cada semana, cada sesión le preguntamos qué soñó. Y en las primeras sesiones tienen un montón de cosas que narrar de sus sueños. Y conforme va avanzando la terapia hacia la sesión 12 o 16, ¿qué soñaste? No recuerdan y se empieza a diluir la frecuencia, gradualmente, la frecuencia con la que recuerdan lo que soñan, lo cual nos ha permitido confirmar este punto 21 en forma muy brevemente expuesto en este momento. Tiene toda una serie de... Cada punto se puede desarrollar, ¿no? Y además se podrían hacer escalas que estamos por hacer. Tenemos todavía algunas escalas basado en esto, pero cada punto podría ser una escala y podríamos medir en cada punto qué tanto, ni qué nivel tiene cada persona y por supuesto hacer una gráfica de la salud psicológica de una persona. El 22 de manera general, el cuidado del cuerpo. De manera general, cuida el estado físico y la imagen de su cuerpo mediante hábitos higiénicos, de alimentación, ejercicio y acicalamiento, así como previene y atiende con diligencia sus malestares a través de, pues, médicos o personas especializadas, ¿no? Es decir, el cuerpo es parte esencial de la persona, de las personas, y el hecho de disociarse o maltratar o dejar que se deteriore, permitir o propiciar que se deteriore, pues es una falta de autoestima y es una problemática psicológica. 23. Realiza acciones relativamente frecuentes para beneficio de su comunidad, de su patria, de la humanidad y de la naturaleza, considerando su edad y circunstancia. Esto de que ustedes estén haciendo este simposio no, número 23 es esto. Están haciendo cosas. Nadie paga nada por este simposio, por esto que ustedes han hecho. 23 meses son 2 años y nadie les paga nada. Y es esta. Y entonces te da una satisfacción, el sentido de trascendencia es muy nutriente y es necesario porque además esto te identifica con la comunidad, con la sociedad, con el mundo, con los demás. Y eso hace que la propia persona entre en una sensación de salud psicológica, de satisfacción y de desarrollo. Entonces es muy importante el involucrar a los pacientes en acciones sociales, comunitarias, voluntarias o financiadas también podría ser, pero sobre todo que sean de su propia motivación. Si aparte alguien, digamos, que algún día el Consejo Mexicano de Psicología tuviera dinero y les diera alguna retroalimentación económica, pues bienvenida, ¿no? Pero lo importante es la pasión que tienes en el proyecto, ¿no? 24. Recurre al apoyo de personas capacitadas de manera preventiva o necesaria para mejorar su calidad de vida personal y colectiva. Esto porque hay personas que quieren hacerlo todo por sí mismas, no quieren que nadie les ayude, no quieren deberle nada a nadie y pues obviamente se limitan y se problematizan. Entonces, la potencia de una persona se crece mucho si se apoya en otros y si no se apoya en otros, decrece. Entonces, el hacer equipo a lo largo de la vida, inclusive una de las recomendaciones más importantes para los jóvenes, es empezar a hacer equipo histórico desde muy joven, porque los equipos no se hacen en media hora, en un día, en una semana. Los equipos se van como conformando y desde luego tienen altas y bajas, pero vas conformando un gran equipo y es lo que te potencia a mediano plazo y a largo plazo y te da muchas satisfacciones. Entonces la idea es que todo mundo, perdón, cuente con un equipo. 25 y este es nuevo, estos dos últimos son más recientes. Nuevo que decir hace 10 años, ¿eh? Pero bueno, ya les dije que empezaron estos criterios en el 97, 96, 97. Entonces tienen 28 años
y tiene 10 años, ¿no? 25, alterna entre convivencias grupales, diádicas y momentos de soledad. Encontramos que los tres formas de estar son necesarias y convenientes para la salud psicológica. Cualquier combinación que excluya uno de los dos o que sobreenfatice uno de los dos, de los tres, es patológica. Más o menos debería ser equilibrado, estar en grupo. Diádicas quiere decir en corto, ¿no? Con la pareja, con el amigo, con la amiga, con el hijo, con la hija. De hecho, a los padres les pedimos que le dediquen 2 medias horas a conversar con sus hijos a la semana, ¿no? 2 medias horas a la semana. Diádico y momentos de soledad. También es importante para la meditación, la reflexión, el análisis y pues, plantearse otras posibilidades. Y el 26 mantiene una actitud de apertura, responsabilidad, respeto, discreción y valoración positiva hacia la sexualidad. Si no hay apertura, si hay miedo, si hay rechazo, o si no hay responsabilidades, se considera de manera trivial, o no hay respeto, o no hay discreción, o no hay una valoración positiva, todo eso es patológico, ¿no? Todos los morbos y parafilias que hay. Bueno, cada uno de los factores que acabamos de mencionar está relacionado integralmente con los demás, de tal manera que el avance en uno de estos rasgos conlleva necesariamente adelantos en otros aspectos y viceversa. Y entonces lo que hacemos nosotros es escanear, digamos, al paciente a través de un instrumento que tenemos y vemos dónde está el criterio más bajo y ese lo trabajamos primero, apoyándonos en las fortalezas que tiene, que serían los criterios más altos. Generalmente analizamos los 5 más bajos y los 5 más altos, nos apoyamos en los más altos para impulsar aquellos criterios donde haya menores de desarrollo, ¿no? Y con eso, pues, damos terminación a la plática pues, obviamente estoy dispuesto si es que hay tiempo y hay preguntas y comentarios, pues con mucho gusto podemos atenderlo, ¿no? Y aquí dice, si deseas tener más información, contáctanos. www, bueno, mi página bolueta.mx, la página de la MAPSI, el correo de la MAPSI y los teléfonos de la MAPSI. ¿Sí? Entonces esto le da una consistencia a la psicoterapia y a la salud psicológica que pienso yo, a ver, ¿ustedes qué opinan? Que no está en ningún otro, que no hay pues algo con que es una novedad relativa, bueno, 27, 28 años, pero relativa. Mucha gente no tiene esta claridad de la salud psicológica y termino diciendo que la salud psicológica sería la salud integral, porque cualquier dolor corporal o malestar corporal o afección corporal no deja de ser psicológico. Ya, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por este tan interesante tema. Estoy viendo en las redes, sale y aquí en nuestro panel no encuentro ahorita propiamente una pregunta. El momento de hacerlas puede ser en este momento y si no, pues permítanme ayudarles. A lo mejor coméntenos cuál de estos criterios, cuál de estos puntos les resultó el más impactante o el más interesante. Adelante, Felipe Neri, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, cuando la maestra Claudia Heréndira preguntó más bien dijo que podíamos hacer preguntas a través del chat, yo le mandé una que al principio de la plática decían que nada surge de la nada. Entonces se entiende que todo ya existe en este mundo. Luego entonces, ¿qué se debe entender como yo soy una persona soñadora, soy un soñador despierto? Y se refiere a la capacidad que tengo para imaginar metas o ideales que los mismos pueden ser irreales. Entonces, si son irreales, ahí está ¿qué podría decir? No hay nada, no existía nada. Y ahora eso es real o no es real, pero está en mi cabeza y soy yo el que la tiene, ¿no? Esa es una pregunta. Entonces, ¿eso es la nada? Bueno, la otra pregunta también la mandé por el chat. Ah, Resalta la presencia de la mujer en este grupo con más del 50%. Se puede entender que el sexo femenino se relaciona más con el factor 23.
¿O habría otra relación de otro tipo con respecto a la vida en general de la misma mujer? Esas son mis dos inquietudes. Gracias. Bueno, ¿voy contestando de una vez o que haya varias? Me gusta. Sí, sí, por favor, Marco, adelante. Bueno, sobre la primera pregunta, pues es una pregunta muy lógica, muy entendible, porque tenemos el principio histórico del libre albedrío, ¿no? De que de repente tú te imaginas cosas. Pero por eso hice el experimento, no sé si estaba Felipe en ese momento que hice el experimento, de que, a ver, imagina algo, o si imaginas un edificio, lo que tú te Sí, sí, imagines, sí, sí, lo vi, sí lo escuché. Sí. verás que tiene los nutrientes de una combinación de lo que ya has visto. Y desde Mm. luego, cuando yo veo en un paciente cualquier cosa positiva, como también cualquier cosa negativa, pero pensemos por un momento en algo positivo, esta persona, digamos que es generosa y viene aparentemente de una familia totalmente no generosa. Entonces tú te preguntas, ¿y de dónde salió esa generosidad? Entonces haces análisis de su historia y siempre, ineludiblemente, encuentras pues, que su abuela, que un maestro, que algo influyó y estamos en esa convicción, por lo tanto, de que nada surge de la nada y piensa en un monstruo, en lo más raro que quieras pensar, piensa en un edificio, una construcción, la más rara que tú puedas y luego lo analizamos parte por parte, por ejemplo, un monstruo y verás que le pones orejas de murciélago, nariz de jirafa, es una combinación. Lo que es la creatividad, lo que es la creación, es la posibilidad de combinar coherentemente cosas, hay algo que se llama sincretismo, ¿no? Cosas que aparentemente nadie había combinado y que a ti por una cierta situación específica, social, circunstancial, emocional, se te da a combinar algo que nadie había combinado y eso es la creación. Y sobre todo si esa creación, esa combinación se vuelve relevante, entonces podríamos considerar creador. Los niños de 3 a 5 años, dice Piaget, que son sincréticos, porque combinan cosas que no son combinables. Pone el ejemplo Piaget, que estaba con su hija en el jardín de su casa y había ahí un naranjo, y la niña empieza a ver que tiene las naranjas todavía verdes, pero dice, me quiero comer una. Y entonces Piaget le dice, tienes que esperar porque hasta que se pongan amarillas, están verdes. La niña tenía 3 años y fracción, ya sabía que era verde y que era amarillo. Entonces la niña, bueno, como que le convence lo que le dice el papá. Pasan unos cuantos minutos, se meten a la casa, Piaget pide una taza de té y le llevan el té, mete la bolsita al té y se pone el agua amarilla. Y entonces la niña dice, ya está el agua amarilla, ya quiero la naranja, ya quiero la fruta, la naranja. Es decir, eso es el sincretismo, ¿no? El combinar cosas. Pongo como ejemplo, ya le pedí a la inteligencia artificial que lo hiciera y lo hizo muy mal, de que combine un molcajete con una guitarra eléctrica. ¿No? Lo más raro con una cosa distinta y salió ahí bueno, habría que, ya lo vas acomodando y dices, no, eso no, tendría que ser así, porque te van generando criterios estéticos especiales y así todo. Cualquier teoría, cualquier ciencia, cualquier concepto, siempre hay una forma de producción, cualquier imaginación. También los seres humanos somos seres tan naturales como toda la naturaleza. Y si hay lluvia es porque hubo calor para que se hicieran nubes y luego las nubes encontraron una dimensión fría para poder caer el agua. Y así cualquier pensamiento humano. Muchas personas cuando les digo esto dicen, no, no, pero hay algo que es propio, ¿no? Que sale como de la nada, un poco la inquietud que tiene ahorita Felipe. Y hacemos análisis y análisis y pues siempre encontramos la forma en cómo se construye cualquier cosa, ¿no? Hasta un sueño. Y de la otra pregunta, el criterio 23 pues las mujeres en general, bueno, la carrera de psicología es un 72% o más femenina. Pero tiene razón Felipe, ¿por qué? Porque es más femenina. Bueno, las mujeres en general, por su filogenéticamente, su dedicación a la crianza y a eso las ha hecho más sensibles, más.
más emotivas. Entonces, a los varones se les ha ido hecho más la tendencia histórica a lo racional, a lo lógico. Pero fíjense una cosa interesante, los anglosajones son más racionales y lógicos que los latinos. Los latinos son más sensibles, ¿no? Decimos que un mecánico alemán, cuando va a apretar una tuerca, le da 3 vueltas y 45 grados. Y un mecánico mexicano le da 3 vueltas y siente cuando ya quedó. Entonces, los latinoamericanos, y esto es parte de por qué surge aquí la sociedad del afecto, no solamente los latinoamericanos, sí, por la influencia prehispánica, que es muy importante, sino también la influencia italiana, latina, española, contrastan con lo anglosajón en ese sentido, pero más por lo prehispánico, por la influencia prehispánica que se refleja en el diminutivo, ¿no? Que todavía usamos. Todos decimos un cafecito, un segundito, un ratito, etcétera. Ahora, en todos los países, menos en México, ahora es ahora. Cuando muchos los gringos dicen right now, justo ahora, pero nunca dicen little now. Y en México decimos ahorita, ahoritita y hasta ahorititita. Es decir, es esta suavización. Todos los latinoamericanos tenemos esta sensibilidad y por eso somos comunidades más solidarias que los anglosajones. Los anglosajones, parte de por qué se drogan tanto es porque son mucho más solos que nosotros. Ya ven que Claudia Sheinbaum dialogó con Trump y Trump decía que por qué México no tenía tanto problema con las drogas como lo tienen allá. Y Claudia dijo que porque hacían propaganda antidrogas. No se le ocurrió, pues acá tenemos una cohesión familiar todavía mayor que la que tienen en promedio en Estados Unidos y la soledad es tremenda. Pero son muy lógicos y por eso ellos tienen el poder y la técnica y la tecnología. Por eso necesitamos la sociedad del afecto, es la fusión de la sensibilidad con la técnica, es decir, de lo masculino con lo femenino, podríamos decir. Y dentro del mundo, América Latina es la más probable que pueda integrar lo técnico, lo racional, con lo afectivo. Y dentro de América Latina en general, y dentro de América Latina, como ya bien dice Felipe, las mujeres. Por lo tanto, el futuro será de los latinoamericanos, de la influencia, no hegemonía, pero sí la influencia preponderante de los latinoamericanos y de las mujeres, no la dominación, influencia. Entonces, el criterio latinoamericano y femenino están por dar lo mejor de lo que han ido procesando históricamente. Muchas Perdón, ¿puedo tomar la palabra otra vez? Si me lo permite. Adelante, Felipe, por favor. Gracias, qué amable. Sí, mira, insisto en el mismo punto, los dos mismos puntos. La nada surge de la nada, ¿no? Marco Eduardo sabe que tengo origen católico, es mi educación desde muy primaria, ¿no? Entonces, religiosa. Entonces, cuando Dios dijo, todo esto es un caos, o sea, y existía en el mundo todo, todo. Vamos a poner orden. O sea, ya existía y puso orden. O sea, yo creo que eso es correcto, nada surge de la nada, ¿sí? Algunos dicen, es que no había nada. No, sí había. Nada más lo que puso fue orden. Separó la noche del día, separó el agua de la tierra y así empezó a darle forma a lo que existe ya, ¿no? Eso es por un lado, para insistir de que sí, ya todo, no hay nada de qué descubrir en este mundo. Segundo, vamos con la mujer. La mujer en la época de Jesucristo pues no tenía influencia en la sociedad. Era una persona despreciada, era una mujer discriminada, golpeada. Y sin embargo, Jesucristo reivindica la imagen de la mujer, ¿no? Ahí estaba con él, estaba Edith, Miriam, Ruth, Marta, Magdalena, incluso la prostituta, que la reivindica. Y después le empiezan a creer, porque no creían en la mujer, ¿sí? No creían, y fue la primera que corrió al sepulcro y regresa con los hombres y les dice, ya resucitó, ya no está el Señor, ya resucitó, y le creyeron. Entonces ahí empieza a reivindicarse la imagen de la mujer. Por eso, con base en mi religión o en lo que yo creo, pues es la mujer la que tiene esa batuta, que enarbola esa. Y lo vamos a ver en todas las iglesias, en la que sea. Ahí está la mujer.
siempre enarbolando la bandera, ¿no? Por eso yo creo que sí es correcto lo que concluyó Marco Eduardo, de que la mujer va a ser la pionera, o ya es la pionera, ¿verdad? Es cuanto. Gracias. Sí, cada vez más, pero lo femenino, o sea, los varones también tienen que aprender, como diría Lenin, de lo femenino, de la ternura, de la suavidad, de la crianza, los varones también, pero desde luego las mujeres traen ahí un bagaje biológico, filogenético, mucho mayor que el de los varones, y al revés, los varones también tienen un bagaje que hay que aportar. La integración es la integración de los dos sexos, la complementación de las dos géneros más que sexos, los dos géneros, la integración, la combinación de sus, y esa es la pareja en términos generales, la combinación de una parte un poco más, lógica y una parte menos, más alógica, se llama, más intuitiva. Pero tanto los lógicos debemos aprender o deben de aprender lo intuitivo, los varones, particularmente los latinoamericanos tenemos mucho de intuitivos, pero más todavía, y las mujeres también están aprendiendo la parte lógica. El problema que hay es que a veces piensan que lo lógico debe desplazar lo intuitivo, la parte afectiva, la parte intuitiva, alógica, se podría decir. Y nosotros la investigación que tenemos, pues está en uno de los escritos de la teoría de la praxis, en la combinación de lo alógico con lo lógico, la síntesis, la integración. Y por lo tanto, no se trata de una preponderancia, te digo, de una especie de que las mujeres ahora van a ser va a ser matriarcado, ¿no? La idea es la integración, pero donde las mujeres tienen mucho, han estado soslayadas y por lo tanto tienen mucho que aportar. Y ese es este, yo no, obviamente yo no soy creyente, pero sí hay una cosa que puedo entender. O sea, se puede hacer una analogía de lo que dicen mucho de las religiones con lo que dice la ciencia. Por ejemplo, en la ciencia hay un concepto que es la entropía, que es la tendencia al desorden. O sea, si tú tiras un vaso al piso, se deshacen muchos pedacitos de vidrio. Esa es la entropía. Pero si tú tiras un montón de pedacitos de vidrio, no se hace un vaso. Sin embargo, hay vasos, ¿no? Entonces, hay otra fuerza que se llama negentropía, que es la recíproca, y es la tendencia a la organización. La vida, el cuerpo humano, toda la vida, pero especialmente el cuerpo humano es una maravilla de organización. Y esto se fue a través de un proceso evolutivo de millones de años, se fueron encontrando las diferentes posibilidades de articulación, ¿no? Para que pudieran generarse la vida y mantenerse y desarrollarse. Un poco como ahora que estamos construyendo la Asamblea Nacional de Autogobierno. Estábamos dispersos, pero algo sentimos que nos inclinó y nos encontramos y vamos combinando nuestros esfuerzos. Así, entonces, eh, hay un filósofo que se llama Baruch Spinoza y cuando a Einstein le preguntaban, ¿tú crees en Dios? Él decía, sí, creo en el Dios de Spinoza. Y el Dios de Spinoza, él empieza el libro más importante que tiene es la ética, este, explicada según el orden geométrico. La primera declaración es Dios existe, ¿no? Pero Dios lo va desarrollando como es el todopoderoso, por lo tanto es el todo. Si hubiera algo que no fuera parte de él, entonces ya no sería el todopoderoso. En fin, lo va analizando y entonces llega como a la exposición y a la conclusión de que Dios es la naturaleza que se autoorganiza y se autodesorganiza en un proceso infinito y eterno donde todo se combina, cada vez se combina de diferente manera. Algunos filósofos dicen que Nietzsche habló de un concepto súper impactante y como raro que llegó Nietzsche a hablar del eterno retorno de lo mismo. Entonces, un amigo mío que es filósofo dice, pues, si en el infinito tiempo y en la infinita, todas las combinaciones que se pudieron hacer de la materia y de la energía, ya se hicieron. Por lo tanto, después de miles y miles de millones de millones de millones de años, volveremos a estar conversando en un Zoom como ahora, ¿no? Porque somos una determinada combinación. Pero hay otro filósofo que es Leibniz,
genera un principio que es irrelevante para esto, que es el principio de los indiscernibles. Es decir, si una gota se parece y es igual a otra gota, pues sí, pero ya es otra gota y por lo tanto es diferente, dice Leibniz, ¿no? Entonces, cualquier hecho repetitivo, incluyendo este que decía del eterno retorno de Nietzsche, cualquier hecho repetitivo, la segunda vez y cada vez que se repite, pues es otro, por lo tanto ya no es el mismo. Por lo tanto, no seríamos los mismos los que estuviéramos aquí en la hipótesis de que después de millones de años hubiera millones de millones de millones de millones de años se podía dar otra vez una combinatoria similar. Entonces, nunca es lo mismo. El eterno retorno de lo mismo para mí en Nietzsche tiene que ver con que todo lo que es una vez es para siempre. Entonces, el día 9 de diciembre de 2025 para siempre estaremos nosotros aquí conversando. Eso es mi interpretación de Nietzsche. Entonces, la negantropía y la entropía. Lo que hay que tener cuidado con lo que dicen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque fíjense que el Nuevo Testamento está basado en algo cercano a esto de la sociedad del afecto, que es el amor. Pero el Antiguo Testamento, yo tengo diagnosticado a Jehová con neurosis 4, neurosis 4 o 5. ¿Por qué? Porque tantito lo desobedecían y se ponía y castigaba para toda la eternidad, ¿no? Y destruía, ¿no? Nada más al Noé, tú te vas a salvar y todos los demás a morir, ¿no? No fue a decirle a Abraham que si mataba a su hijo para que demostrara que sí creía, pues eso es psicótico, la verdad. Pedirle a alguien que mate a su hijo para que confirme que efectivamente cree en mí, pues eso es psicótico. Entonces, el Nuevo Testamento está lleno de esto, ¿no? Va Saúl, un profeta, caminando y unos niños le empiezan a gritar, viejito pelón, y él los maldice y en unos minutos, 2, 3 minutos, salen unos osos y los devoran. O sea, los castigó Dios. Entonces, en Jesús, como ya decía Felipe, Jesús de Nazaret, por lo menos como símbolo, no castiga. Al contrario. Entonces, hay una separación entre antiguo. Yo le pregunté a un teólogo que por qué lo mantenían, ¿no? El Antiguo Testamento si era tan complicado, ¿por qué no se basaban nada más en el Nuevo Testamento? Dijo, no, porque se rompe la conexión ahí histórica, pero también eso de que haya un pueblo elegido, ¿no? Ya, y los israelitas sienten que es el pueblo elegido de Jehová. ¿Cómo? Pues si es el supuesto Dios, ¿cómo va a elegir un pueblo y que los demás qué? Que no importan, o sea, Israel importa y los italianos, los mexicanos, los chinos, esos no, Dios no los tiene. Entonces hay muchos problemas con Jehová desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Como en estos casos, y así como eso hay otras cosas. Sin embargo, sí en la Biblia, ¿no? Salomón, pues un gran virtuoso, y el rey David y muchos otros personajes, tienen mucho que aportar, pero el propio Moisés, aunque las tablas de esto de los mandamientos, es toda otra discusión psicológica de si pero hay cosas muy interesantes, ¿no? Ahí no lo descalifico, pero sí habría que tomarlo, pues, con este sentido crítico y que, bueno, respetamos desde luego toda creencia pues son opiniones, ¿no? Que las que son aquí. Bueno, le damos otra palabra a otra persona. Claro, muchas gracias. Tenemos también a nuestro compañero Alberto Reyes Sánchez. Por favor, adelante. Está cerrado su micrófono, Alberto. Primero, buenas noches a todos y gracias. Gracias a Claudia, a Mauricio, a Rafael, a Felipe y a Marcos. Yo quiero hacer un comentario porque yo veo este simposio que yo vi que era el simposio sobre salud mental y él nos habló de salud psicológica. Yo creo que es un avance muy importante y por eso yo quiero recordar algo de lo que él también dijo. Aquí en Guadalajara, en Federalismo hay una estatua que la querían tumbar los creyentes, los religiosos católicos, porque es una estatua de sincretismo. Oh, ¿quién De habla? sincretismo. Y como está la Virgen y hay una culebra y muchas cosas,
¿Cómo se entiende esto? No con el pensamiento religioso, sino con el pensamiento científico, de que ese ayer, ese hoy, ese mañana están integrados. Cuando se dice que lo que no quieres ver en tu casa lo has de tener, todo este sincretismo, ¿sí me entiendes? Tanto desde el punto de vista biológico, psicológico, cultural y social. Pero regresando a lo de la plática, no se necesita ser médico, yo creo que ni psicólogo, la propia gente que dice, está bien esta persona o está media mal y tiene relación con la armonía con la cual se relaciona con los demás. Alguien podrá decir, es que eso es someterse, no, tiene la gran capacidad de interactuar con los otros. Para mí es muy importante la salud psicológica, pero yo entiendo la salud psicológica que se da en un cerebro, se da en un cerebro. El pensamiento no surge de la nada, el pensamiento se da en un cerebro o en cerebros. Y yo le quisiera preguntar a Marco lo siguiente, porque él habló de praxis y en el libro ese de Filosofía de la Práctica de Adolfo Sánchez Vázquez, él que dice que la praxis va más allá de la práctica. ¿Por qué? Porque la praxis tiene una intención transformadora de la sociedad. Y para ello uno tiene que hacer un diagnóstico en qué sociedad vivimos y cómo, a qué aspiramos, a qué tipo de sociedad. Yo creo que en la 4.3 hay praxis, hay la intención de hacer transformación de la forma como vivimos, pero como somos diversidad y pluralidad, no es fácil estandarizar lo que es malo, ni se debe estandarizar por la diversidad que hay. Entonces, mi gran pregunta para el gran Marcos es, Marcos, ¿cómo hacerle para que en este colectivo tengamos salud psicológica o salud mental? Para que no nuestras contradicciones las llevemos al terreno de la disputa, que a veces vuelven disputas personales. Y en un equipo tan grande como el de Morena, en donde hay muchas corrientes, ¿cómo hacerle para que no termine todo como terminó el PRD, por ejemplo? Que las corrientes terminan enfrentándose unas a otras y la gente, todos creen que tienen la verdad, sin darse cuenta que hay verdades. Para los creyentes, Dios tiene la verdad y los demás tienen que someterse a esa verdad. Pero entre los seres humanos, yo creo que tenemos verdades. Entonces, hay que ponerlas a dialogar como ahorita y construir, si no una verdad absoluta, sí una tolerancia y una paciencia en esa diversidad. Pero que hay que tener muy, muy claro como estrategia final qué tipo de sociedad queremos. Una sociedad donde las mujeres sean iguales en derechos que los hombres, una sociedad donde no exista tanta desigualdad, una sociedad donde haya derechos sociales, haya una serie de cosas. La aportación de Felipe Neri es muy importante porque nos mete a que tenemos que reflexionar sobre todo lo que vivimos. No podemos aceptarlo aunque sean los mejores amigos y aunque sea la pareja. Entonces mi pregunta es esa, Marco. ¿Cómo hacerle, Marco, para que en la práctica, porque los jóvenes pueden trabajar en el seguro o en el ISSSTE o en salubridad o en lo privado, pero en lo público se sigue usando el concepto de salud mental? Y en lo público trabaja un psicólogo, un psiquiatra, trabajador social, gente con diferentes formaciones, con diferentes construcciones de la realidad. Muchas gracias, Marco. Diste una práctica excelente como todo lo que haces. Felipe contribuyó. Todos los que han hablado han contribuido. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto Reyes, doctor Alberto Reyes. Y desde luego, esa es la noción de Sánchez Vázquez de praxis y de algunos marxistas piensan que praxis es acción transformadora y por lo tanto revolucionaria. Pero yo lo he investigado y praxis es actividad humana, aunque no sea revolucionaria ni transformadora. Es decir, los conservadores o los reaccionarios también son praxis. También hay una praxis enajenada. El trabajo enajenado es praxis enajenada, ¿no? La persona
contribuye a hacer algo, pero no está vinculada emocionalmente o no sabe exactamente lo que va a hacer, pero es un ser humano y el ser humano, toda su actividad es praxis. Ese es el enfoque que yo estoy creando, diferente al enfoque marxista que piensa de los marxistas, porque Marx, si tú ves, te recomiendo estudiar la primera tesis de Marx. Fíjense que se ha trabajado mucho la tesis 3 y la tesis 6 y la tesis, sobre todo la tesis 11 de Marx. Pero la tesis uno para mí es la más importante y lo estaba yo pensando hace poco que por algo es la uno, aunque es la menos mencionada. Y en la tesis uno Marx dice que lo que el materialismo había olvidado es concebir a la sensoriedad o a la sensación como praxis, como práctica, lo traducen en algunas ocasiones, pero en el original dice como praxis. Entonces, sentir, dicen en los manuscritos económico-filosóficos, dice Marx, los ojos son históricos, los sentidos son históricos. Cuando alguien ve algo, no es una ventana por la que entra la realidad, sino que ya los ojos ven aquello para lo que están preparados para ver y orientados para ver. Por eso los campesinos ven aves donde los demás no vemos nada, o los esquimales ven diferentes tonos de blanco donde los demás vemos el mismo blanco, y así muchísimas otras posibilidades, ¿no? Cada quien por eso ve diferentes cosas porque proviene de una diferente perspectiva histórica, de una formación diferente. Entonces, la praxis no sería la congruencia teoría-práctica, no sería la acción revolucionaria, no sería la práctica, es toda acción humana en este concepto que para llegar a él, pues obviamente, vi Hegel, vi Marx, vi Gramsci y encontré un libro de un transterrado mexicano que se llama Eduardo, ahí se me va su apellido en este momento. Híjole, sí, hace poquito pasó lo mismo, lo vi, ahorita otra vez se me va yendo su apellido, pero él hace un análisis, él escribió un libro que está, estos dos, este libro de Markovi y que voy a decir, los tengo en PDF por si a alguien le interesa. Escribió el libro que se llama La primera teoría de la praxis. Y este autor no es marxista, es más bien existencialista o humanista. Y él habla de que praxis en Grecia reflejaba toda acción humana, desde caminar, dice tomar cerveza, obviamente la sexualidad sería praxis, y esto una vez mis alumnos que yo les estaba explicando, esto, pues hay que ir a hacer la praxis. La praxis la estamos haciendo todo el tiempo. ¿Cómo configurar una praxis sana? Sería la salud psicológica. Y esa es la otra pregunta que me hace el doctor Alberto Reyes. Es Eduardo Nicol, exactamente, ya me ayudó Mauricio García. Muy bien, gracias Mauricio. Eduardo Nicol es el autor de La primera teoría de la praxis. Es un libro que publicó la UNAM. No sabía que lo conocías, Mauricio, pero muchas gracias. Y ahí lo tengo en edición digital por si alguien lo quiere, se lo mando. Y entonces la otra pregunta es esto de cómo le hacemos de si morena o no morena, de las diferentes corrientes. Obviamente en la idea de la sociedad del afecto, que es la alternativa al capitalismo y al socialismo, de lo que se trata es del diálogo receptivo, pero eso requiere un cambio en la crianza. O sea, los primeros que tendrían que promover que sean dialogantes receptivos serían los papás. Los segundos serían los maestros, desde preescolar, primaria. Entonces, donde puedes pensar de otra manera y no por eso nos vamos a entrar en conflicto, ¿no? Vamos a tratar de integrar. Por eso la construcción de consensos, integrar los puntos de vista. Pero esto, diría el propio Marx, requiere que no haya, decía Marx, propiedad privada de los medios de producción. Porque al ser uno poseedor y el otro desposeído, no pueden, según Marx, no pueden hacer consenso, no pueden dialogar, no pueden integrar. Entonces, por eso la configuración de la vida debe ser de otra manera, donde ya no haya mandantes. Los papás no deben ser los que deciden el castigo y el premio para el niño. Tienen que dialogar y ponerse de acuerdo, salvo excepciones. Pero en general, digo, una emergencia, una cosa así, está el niño en peligro y primero lo quitas del peligro y luego dialogas con él. Pero en general debe ser la búsqueda de los consensos.
Entonces, el problema que tenemos en el capitalismo y en el sistema presidencialista y el sistema electoral es que no promueve el consenso. El sistema electoral actual está hecho para el disenso, para que se agarren con todo. Por eso vean lo que hacen los senadores, cómo se pelean, porque tantito cedes y ya es como si fueras traidor a tu partido o ya le bajaste votos a tu partido y tú lo que tienes que hacer es denostar al otro partido para que, para que los votos se vayan para ti y por lo tanto los presupuestos y los cargos. Entonces, por eso la corrupción es una enfermedad que es producida por el capitalismo y por el sistema electoral. El sistema electoral es corruptor. Entonces, está hecho pues para eso. Entonces, por eso surge este proyecto de la Sociedad del Afecto y de la Asamblea Nacional de Autogobierno, porque vemos que el sistema, o sea, la izquierda, entre comillas, la izquierda, está pretendiendo administrar el capitalismo humanistamente, que es algo así como hacer un tigre vegetariano, dicen algunos. Está intrínsecamente en el sistema capitalista la opresión. Y pues lo puedes medio mitigar, pero al mitigar lo sostienes también, ¿no? Porque la gente dice, bueno, ya no estoy tan mal, un poquito, pero sí, entonces aguanto más, ¿no? Y ya me aumentaron un poquito y aguanto, pero no te vuelven suficientemente fuerte como para que ya no estés aguantando. Por eso la salud psicológica está deteriorada, porque aunque los adultos mayores y muchas otras personas tienen esta ayuda de los 3,000 pesos mensuales, pues no es suficiente para salir esencialmente de la pobreza. Menos pobreza que antes, sí, pero sigues en una pobreza bastante marcada. Y bueno, qué bueno que ya no estás tan pobre, pero el sistema se mantiene. Por eso, mientras esté este sistema electoral y por lo tanto, mientras esté este sistema capitalista, habrá violencia y habrá este tipo de conflictividad porque los intereses están polarizados. No hay caldo de cultivo, no hay configuración para el diálogo receptivo, que es lo que estamos nosotros tratando de proponer, de plantear, ¿no? Bueno, me quedan ya pocos minutos porque a las 8 tengo otra sesión, como ustedes saben. ¿Alguien? Muchas gracias, doctor Marco, en lo que cambiamos las condiciones materiales de nuestra vida, ¿verdad? Vamos a dar paso a la última pregunta que tenemos esta noche de Uciel. Excelente la ponencia del ponente Marco, y muy interesantes sus comentarios. Mi pregunta es, ¿cómo sanar esta sociedad tan dividida en ideología? Y no solo por cuestiones de partido, sino por cuestiones sociales, el fifí, el chairo, el rico y el pobre, el respeto y la falta de respeto. Bueno, ahora déjame verlo un poco, pero fíjate que se relaciona eso con lo que tú comentabas, Rafael, porque decir, bueno, lo que cambiamos, varias personas dicen, ya que para cambiar eso, pues está en chino, ¿no? El cambiar el sistema electoral, el sistema capitalista. Pero ¿cómo se le hace? O cómo, dentro de 50 años, 100 años. Y bueno, el proyecto de la sociedad del afecto es aumentar milímetro a milímetro el afecto. Cada pasito que demos a favor del afecto estaremos superando proporcionalmente en la sociedad del desafecto, que es el sistema capitalista. Es la sociedad antiafectiva. Entonces, si nosotros creamos, por ejemplo, en AMAPS estamos creando la escuela para padres, ¿no? Por eso los psicólogos tienen tanta relevancia también. Si nosotros como gremio hacemos escuela para padres en todos los lugares donde podamos, estaremos creando una mejor crianza, a nivel latinoamericano por lo menos. Si aparte trabajamos con docentes y tenemos propuestas concretas de cómo mejorar la educación en el preescolar, en el escolar, la importancia que los niños escriban lo que quieren escribir y no que estén repitiendo cosas que no les interesan. Los adolescentes de los 10 años a los 18 años aprendiendo un montón de cosas que van a olvidar de inmediato o que nunca van a aprender, como el binomio al cuadrado, las ecuaciones de segundo grado, el pretérito del subjuntivo y un montón de nociones, el logaritmo, el número atómico, que si se van a dedicar a la química probablemente sí, pero si no, y te los tienes que chutar, aunque tú no vayas a dedicarte a la química, ¿sí? Las matemáticas, las derivadas, y todo el mundo ya lo olvidó.
Se han hecho, digo, es evidente. Si ahorita le preguntamos a cualquiera de los que están aquí algunos de estas nociones, ¿para qué sirve un logaritmo? Pues saldría, yo creo que nadie sabe para qué sirve un logaritmo, o quizá uno o dos. Y sin embargo, todo se supone que lo aprendimos en la secundaria. ¿Para qué sirve? Entonces, necesitamos otro tipo de escuela, otro tipo de comunidad, necesitamos el trabajo comunitario, otro tipo de preparación para la relación de pareja. Las relaciones de pareja son súper estratégicas y están a la deriva. Necesitamos ayudar y hacer acciones sociales para que las parejas tengan espacio de convivir. Mucho estamos haciendo como de mostrar otras posibilidades y trabajamos con las parejas. Yo les pido a las parejas, por ejemplo, que tengan que coman 3 veces a la semana juntos por lo menos, que no pasen en promedio, digamos, y que tengan un bloque cada 15 días de 3 horas de noviazgo, aunque tengan muchos años de casados. Si no tienen eso, de acuerdo a nuestras investigaciones clínicas, van a ir en declive. Y si tienen eso, de acuerdo a nuestras investigaciones clínicas, van a ir hacia bien. Entonces, sí hay un montón de cosas que estamos haciendo y somos todos los que entremos en esta sintonía, en esta frecuencia de que se pueden hacer cosas, no es un problema individual, no lo vamos a cambiar individualmente, necesitamos vincularnos con muchas personas, psicólogos, con muchos otros profesionistas, otros científicos, educadores y personas que hacen actividad comunitaria, acción social. Todos, entre todos, estamos construyendo, de hecho lo estamos haciendo, la sociedad del afecto, ¿no? Entonces, es entre todos, por todos lados, poco a poco, porque algunos dicen, ¿y por dónde empezamos? ¿Por los niños? Pero sí, pero los niños tienen papás. Entonces empecemos por los papás. Pero los papás pues están trabajando, están muy ocupados. Pues hagamos talleres bimensuales de escuela para padres, ni siquiera pensamos entonces es una lucha, pero que tenemos una estructura y tenemos una perspectiva a través de un proyecto como este, ¿no? Por eso la importancia de la salud psicológica y lo estamos haciendo con cada paciente que trabajamos, estamos hacia una ruta, porque si al paciente le dices, no, mira, tú piensas que la sociedad está bien y que tú tienes que cambiar tu punto de vista, tu forma de pensar, lo estás llevando hacia una lógica. Pero si tú le dices, mira, el problema es que no convives con nadie, necesitas hacer un grupo primario, y le ayudamos a que esto se vaya construyendo, sus aspiraciones, estamos hacia la otra ruta, hacia una ruta de la salud psicológica personal y por lo tanto colectiva, es decir, social, la crítica, pero también la alternativa de todo tipo de cosas, ¿no? También esto de que le den el premio FIFA de la paz a Donald Trump cuando es un asesino confeso de los lancheros, que él dice que son narcotraficantes, pero aunque fueran narcotraficantes, pues tendrían que detenerlos y meterlos a lo mejor a la cárcel con las leyes, pero ¿cómo que yo los asesino así porque se me da la gana? Pues yo creo que son lancheros, o según mis informaciones, son narcotraficantes y por lo tanto merecen morir, pena de muerte en caliente, y el otro, y el asesino, premio FIFA de la Paz, porque va a haber el Mundial 2026. Entonces, algunas cosas cuestionar y señalar y configurar otras posibilidades, ¿no? Nosotros queremos, de hecho, hacer un premio alternativo de la paz, ¿no? Premio Noble de la Paz. Para dárselo a las personas que sí hacen esfuerzo por la paz y no a los verdaderos asesinos, no a los peores, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos dispuestos a contribuir si por ejemplo, Claudia Sheinbaum dijera, oye, pues, he oído que la escuela para padres universal es buena onda y que sería muy importante y dijera que vamos a implementar la escuela para padres, para todos los padres, no nada más para los que más están dispuestos, sino para todos los padres. Habría forma de hacerlo y casi eso le cuesta un pestañeo, digamos, a Claudia. Y sería una gran cosa, pero no se le ocurre porque no está en su paradigma. Sí. Para ella No, hay que perdón, 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 doctor. ayudarle con dinerito, y, ¿no? Sus 3,000 pesitos y con eso va a haber más paz. Y bueno, mi pronóstico, desgraciadamente, y pues ya lo veremos, es que el problema no es Claudia, el problema no es AMLO, el problema incluso no es Calderón. El problema es un sistema que genera la violencia. Nada más tenemos 37 millones de adictos en Estados Unidos con el montón de dólares pidiendo que alguien les lleve fentanilo o cocaína o marihuana. Y pues ahí no faltan mexicanos que dicen, oye, pues yo les llevo el fentanilo, me arriesgo, pero se los voy a llevar su medicina, porque es una medicina para los drogadictos estadounidenses.
y acá matándose otros para que los drogadictos estadounidenses digan, no, pues a mí me la traen, me la vendieron y yo la compré y me la tomé. Así como si eso no tuviera ninguna responsabilidad, así tiene Donald Trump, parece decir, ¿no? Nos traen esa cosa que venden y acá nuestros pobres adictos o nuestros pobres jóvenes, pues se la toman y pues se hacen adictos, ¿no? Y pues pagan por ello, ¿no? Como diría Sor Juana, de dos que igualmente pecan, ¿quién peca más? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? Dice Sor Juana, ¿no? La dialéctica de Sor Juana. Bueno, ya se me acabó el tiempo, no sé si podemos... Gracias, doctor. Muchas gracias, ¿verdad? Realmente esta charla daría para más tiempo. En otra ocasión lo vamos a volver a invitar, realmente. Y bueno, en esta tarde también le queremos reconocer y entregar este reconocimiento a usted eh, por su valiosa participación como ponente en este 23º Simposio Salud Mental Integral, Educación y Formación Humana, con el tema que nos compartió en esa tarde, 26 criterios de salud psicológica en la teoría de la praxis, llevado a cabo el día de hoy, 9 de diciembre 2025. Y bueno, por parte de nuestro presidente del Consejo Americano de Psicología, el doctor Samuel Islas Ramos, le vamos a hacer llegar este reconocimiento por excelente ponencia. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias, Mauricio, y muchas gracias, felicitaciones Muchas, al equipo, a Claudia Heréndira, a Rafael muchas Barrios. gracias. Gracias, Marco, gracias. Y bueno, sin duda, pues una brillante ponencia. Me gustó mucho que sea un proceso, que esto de lo que nos hayas hablado es un proceso de desarrollo humano y también histórico, porque ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Que nuestras generaciones anteriores, las que somos ahora y las que vendrán después, por supuesto que es algo una información muy valiosa y sobre todo cómo integrar, veo yo aquí, o sea, lo afectivo con lo cognitivo, lo social con lo ético, ¿sí? Estas dimensiones bueno, tienen este valor tan importante. Y ahora también quiero hacerte de entrega de un reconocimiento, si me hacen el favor de proyectarlo, por favor. Bien, el Consejo Mexicano de Psicología otorga el presente reconocimiento al doctor Marco Eduardo Murueta Reyes por su valiosa labor como presidente del Simposio de Salud Mental Integral, Educación y Formación Humana durante 2 años consecutivos, demostrando liderazgo, compromiso y visión humanista, con admiración y gratitud, esperando que continúe guiando este espacio de reflexión y transformación. Atentamente, bueno, pues los coordinadores, Rafael Barrios Castillejos, Alberto Ortuño Untiel, Mauricio García Sánchez y una servidora, Claudia Erendira Valdés Garza. Muchas Marco, gracias. invitándote que siga siendo nuestro presidente en el simposio. Muchas gracias y pues desde luego cuente conmigo con todas las ganas. Muchas gracias por este significativo documento y lo recibo con mucho agradecimiento. Gracias Claudia, gracias Rafael, gracias Mauricio y gracias Alberto Ortuño también. Y muy amables a todos los que escucharon la charla del día de hoy. Sí. Muchas gracias, gracias compañeros, Gracias. Muchas colegas, gracias. gracias. Y gracias a Pasen. todos los que estuvieron hoy presentes. Muchas gracias a todos porque, bueno, pudimos cumplir con también a los que participaron, gracias. Bien, nos Claro. retiramos. Hasta luego. Yo Gracias. Muy rescaté, Excelente yo, agradecidos. yo noche. rescaté y Sí. rescaté de dos palabras, una del acompañamiento y otra de la estandarización que manejó Alberto y la del acompañamiento que manejó Marco Eduardo. Y efectivamente el acompañamiento es ese y viene el ejemplo de cuando le dicen a José, oye, van a matar a tu hijo, salte de acá. La mujer no se enseguida abraza al niño, lo cubre y se sube al burrito y vámonos, se pela. Los dos, el acompañamiento. Y la estandarización que menciona Alberto, que es muy complicado, pues no, desde la casa, con el acompañamiento vamos a estandarizar las familias en el amor y en el afecto. Muchas gracias. Que Así pasen es. buenas noches. Me da mucho gusto Gracias. verte, Excelente Lobardo. noche a Gracias. todos. Había estado Hasta un luego, poquito hasta luego. delicado, pero ya te veo muy bien, Lobardo. Muchas gracias por estar. Muy bien. Adiós, adiós, buenas Y noches. muchas Nos vemos. gracias. Hasta luego. Hasta luego.